Hola, muy buenas tardes. Sé que ha pasado un buen tiempo desde la última vez que nos vimos. Para mí ha sido un tiempo bastante largo y en ese tiempo largo han pasado muchas cosas. Y por eso quiero compartirles parte de esas cosas que han sucedido en mi vida y cómo he tenido esa relación con Dios en esos aspectos que me han venido sucediendo. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones de enfermedad, tal vez cosas más pesadas como, no sé, un tribunal, un hogar tal vez vacío. Y a veces surgen preguntas desde la necesidad y uno pregunta como uno dice, pero si Dios me ama, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Qué yo he hecho mal para tener que sufrir? Y es muy natural que nosotros nos sintamos de esa manera, porque nuestra lógica humana nos dice como que el amor, el poder y el dolor no deberían coexistir si estamos en el amor de Dios. Si Dios tiene el poder para simplemente hacer así, podría tener una enfermedad, la deuda que tanto te molesta, esa angustia, y no lo hace. Y la conclusión a la que podemos llegar de manera inmediata es como que Él es indiferente o que su amor, pues por nosotros ha fallado. Pero resulta que la Biblia nos enseña que nunca Dios nos promete una vida sin dolor. De hecho, Él nos dice que la vida de fe es un viaje a través de muchas pruebas. La prueba trae muchas cosas consigo y no es una extinción como de esas pruebas. Y por eso hoy quiero que miremos también parte de la vida del apóstol Pablo, no como el resto del mundo tal vez, sino vamos a usar la palabra de Dios como un faro para poder redefinir esa palabra de sufrimiento, tribulaciones y bueno, y por qué nos pasa lo que nos pasa, para poder descubrir que realmente el dolor no va a ser eliminado, pero sí hay un propósito divino. Y que el amor de Dios no se mide en la comodidad, sino en su constancia, porque Él siempre está. Su obra siempre va a estar forjando ese carácter en nosotros. Así que por eso te pido que tengas la oportunidad de dejar su posición en su momento y que te prepares para examinar tu dolor y la traigas a la luz del corazón de Dios. Muchas veces solemos cometer un error y es creer que debemos corregir esa esencia del sufrimiento, que siempre es un castigo. Y esto es un error muy grande que teológicamente es incorrecto, porque emocionalmente llega a ser muy destructivo. De hecho, imagínate todo el tiempo tú querer estar feliz. Y la vida es así. Y nos hace sentir como que Dios es un juez que constantemente cambia opinión sobre nosotros. Y entonces cuando te portas bien, te trato bien y cuando no, te castigo. Y la gente de la época de Jesús pues pensaba de esa manera también. Cuando vieron a un hombre ciego, lo primero que preguntaron a Jesús fue como, bueno, ¿y quién cometió el error? ¿Por qué nació ciego? En Juan 9:1-3, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Jesús destruyó esa conexión inmediata donde él declara que el sufrimiento de nosotros como hombre no era el resultado de un castigo penal individual. Y aquí es donde debemos diferenciar cuál es el castigo de la condenación, que si hay un castigo, que ese castigo es la sentencia por el pecado que nos separaba de Dios. Y están las consecuencias del mundo caído, que este es ese dolor que experimentamos porque vivimos en un planeta fracturado por el pecado original. Entonces el mensaje es muy claro porque el amor de Dios en Cristo ya había lidió con nuestro castigo de la condenación. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de una manera irrefutable en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí yo tenía muchas preguntas porque yo decía, bueno, me han pasado muchas dificultades como cualquier otro ser humano. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, de por sí ya reconozco, soy un pecador. Te necesito. Te quiero entregar mi vida. Estoy siguiendo tus pasos, estoy aprendiendo de ti, te busco en la palabra, tengo una relación contigo. Pero aún así me pasan cosas muy difíciles. ¿Por qué, Señor? Y, y de alguna otra manera, el precio que fue pagado en la cruz, si tú estás en Cristo, tu sufrimiento no es evidencia de que Dios está enojado contigo, sino de que estás participando en una condición de un mundo en proceso de redención. La próxima vez que el dolor te golpee, la voz de la culpa te diga como, hey, te lo mereces. Tú debes responder con la palabra falso. La sangre de Jesús me ha librado. No hay condenación para mí. Porque ese sufrimiento que experimentas, si bien es muy real, ya no tiene poder de sentenciar tu alma ni de anular la gracia de Dios sobre tu vida. Ya no hay condenación para mí. El sufrimiento que experimentas, si bien pues es ese poder que intenta sentenciar tu alma y quiere hacerte sentir mal y quieres picharte y quiere como hacerte sentir que no vales nada. De ahí es la oportunidad para que su obra, su gloria se pueda manifestar en nosotros. Hay otro mito que también nos puede llegar a paralizar y es la idea de que el silencio de Dios en nuestro dolor significa su ausencia o su indiferencia. Y asumimos que si Dios nos amara, intervendría quitando el problema. Y es donde muchos llegamos a decirle, Señor, tengo este problema, ayúdame. Señor, tengo esta situación, ayúdame. Señor, este milagro, ayúdame. Hey, tú no hiciste esto por mí, tú no me amaste. Pero el amor de Dios en el sufrimiento no es la eliminación del problema. Es su compañerismo inquebrantable. Él promete acompañarnos, cuidarnos, protegernos, porque el amor de Dios no es que nos prometa que nunca habrá fuego, sino es la promesa de que Él estará contigo en ese fuego, en esas pruebas, en esos momentos difíciles. Y en el libro de Isaías hay un pasaje muy bonito, una promesa para Israel, pero que es una ancla también para nosotros. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y miren cómo hay un lenguaje profético en donde está pensando en lo que a ti te pasa. Que dice, cuando pases. Y uno es ajeno a nuestro paso por el dolor. Él no está en shock porque a nosotros nos da una crisis. Porque lo que Él nos ofrece es su perspectiva activa. Su promesa no es que el agua o el fuego desaparecerán, sino que tú no vas a ser destruido por ellos. Y el mejor ejemplo de esto no es solo una palabra, sino es una persona que es Jesús. En Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces nosotros no nos quedamos estancados en un problema, rumiando en la mente, "Ey, ¿qué me pasa? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Soy horrible. Yo no merezco el amor de Dios. ¿Por qué Dios no está aquí conmigo? ¿Por qué Él no me ayuda?" Aquí Él nos está diciendo, acércate confiadamente al trono de mi gracia, porque yo ya vencí todo, ya pasé por todo lo que tú pudiste haber llegado a pasar. Yo soy la solución, yo soy el camino, yo soy la vida. Y acercándonos a los que podemos encontrar ese oportuno socorro. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor de Dios? Compadeciéndose. Y compadecerse significa sufrir con. Jesús no solo sabe de tus problemas, como si fuera solo un informe de él ya, sino que Él los vivió. Él conoció la soledad, la traición, el agotamiento físico, la angustia emocional. Él fue humano, Él tuvo que pasar por
todo lo que es ser un ser humano. Y el amor de Dios nos da un socorro oportuno en el momento indicado. Y esto no siempre es la liberación inmediata del problema que queremos quitarnos de encima, porque a veces ese socorro oportuno es la fuerza para dar el siguiente paso, esa paz lógica en medio del caos, es ese consuelo que te permite dormir cuando el mañana es incierto y no sabes qué va a pasar. El amor de Dios en el sufrimiento te dice, no te quitaré la cruz, pero la llevaré contigo, porque Él quiere ser nuestro yugo, Él por eso dice, ven, mi yugo es fácil, es unirnos a Él, y Él es quien carga con todo, y nosotros vamos ahí al lado de Él pegados. Nunca olvides que si estás sufriendo, el amor de Dios te ha metido en el barco para que su presencia sea tu único y verdadero sostén. Él es nuestro único sostén. Nada más. Y hay otro error también que podemos llegar a tener y es que creer que el amor de Dios tiene como objetivo principal nuestra comodidad. Que es, no, si Dios me ama, todo me va a ir bien, yo voy a estar perfecto y no. El plan de Dios no es hacerte feliz, sino hacerte santo, hacerte santa. Su enfoque está en tu carácter, no en las circunstancias que tú estás viviendo para hacer las cosas que tú quieres y seguirte malcriando y seguirte llevando a un camino que no va a tener un propósito en él. Y el sufrimiento es necesario muchas veces, porque es un mecanismo que Dios utiliza para refinar lo que somos y separarnos de lo que no es eterno. El apóstol Pablo nos da la cadena de valor del dolor, una secuencia que convierte como esas crisis en carácter. En Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter aprobado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Miren, muchas veces hemos tenido muchos problemas. ¿Cuántas circunstancias no hemos pasado diciendo esta va a ser la última? Pero Él siempre ha estado ahí sosteniéndonos, cuidándonos. Si alguien a ustedes les dijera, bueno, tal vez nosotros sí lo haríamos, ¿no? Pero, no sé, alguien les pidiera algo para hacerse daño y lastimarse y ustedes conociendo lo que va a suceder, lo más probable es que no lo hagan. Y Dios con nosotros hace lo mismo, Él permite cosas a veces porque nos ama, porque nos quiere, porque quiere que nosotros estemos bien, porque quiere que nosotros podamos llegar a Él, porque quiere ver a su Hijo a través de nosotros, porque quiere que su Hijo entre en nuestras vidas y nosotros así podamos estar con Él. Entonces, analicemos primero que la tribulación, el problema no es el destino, sino es como una forma de hacer las cosas, es como ese catalizador. La tribulación que podemos vincularla incluso con el sentimiento, que es la paciencia, la perseverancia, que digamos que es también algo que se necesita para poder superar esto. El dolor nos enseña a no abandonar, nos obliga a mirar más allá de la gratificación que es instantánea y a confiar en el tiempo de Dios. Porque si todo fuera fácil no necesitaríamos perseverar. Yo he vivido últimamente momentos en donde he tenido que perseverar en Él, entregarle todo a Él, a pesar de que todo a mi alrededor se esté explotando y estén pasando cosas terribles y todo es simplemente para una cosa y es que Él pueda gloriarse, para que pueda darle toda la honra y la gloria al Señor, de que Él me va a sacar en victoria de todas esas situaciones y circunstancias difíciles por las que estaba pasando, porque Él tiene un plan y estoy en sus manos y perseveré. Gracias a Él, no a mí porque mis fuerzas no podía. La paciencia para poder tener ese carácter probado. Ahí es donde podemos madurar y tener una firmeza. Y esta es la meta. El carácter probado es esa alma que ha sido forjada con el fuego y ha demostrado ser genuina. El sufrimiento nos revela quiénes somos realmente. Saca ese monstruo horrible que somos y lo ponemos delante y decimos, sí, esto es lo que soy. Y te obliga a depender completamente de Dios porque te das cuenta que sin Él no somos nada. Y el carácter probado
que es el que nos lleva a la esperanza, cuando ya hemos visto a Dios sacarnos del fuego una y otra vez. Nuestra esperanza deja de ser un simple deseo y se convierte en una certeza inquebrantable. Sabes que Él fue fiel ayer y lo va a hacer mañana y lo va a hacer siempre porque Él será. Él es el gran yo soy. El amor de Dios te quiere ver libre de esa inmadurez, libre del sufrimiento, te quita tu orgullo, tu autosuficiencia, tu capacidad de control, obligándote mirar a solo un lado, que es a Él. Además, nuestro dolor tiene un propósito para el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El amor de Dios en el sufrimiento transforma a la víctima en un ministro, porque tu dolor no es un desperdicio, es como tu calificación. La cicatriz de hoy es el sermón de mañana. Fuiste consolado para que puedas consolar con tu historia, con esas cosas que has pasado tan difíciles de la mano de Dios y que Él te ha dicho, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te amo y porque te amo te voy a levantar de donde sea que estés, problema que tengas, que sea, yo te amo. Y el día que llegue una persona y necesite un consejo, necesite una palabra, necesite algo, vas a poder direccionarlo al Creador de todas las cosas, quien nos ama, quien quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces hemos hecho preguntas en angustia como, si Dios me ama, ¿por qué sufro? Y ahí hay una declaración de fe en donde dice, Dios me ama, ¿y por qué estoy sufriendo para un propósito mayor? El sufrimiento es una anomalía de la creación, pero no es una anomalía en el plan de la redención que Dios tiene para nosotros. Tu fe debe anclarse en estas tres verdades. Tu sufrimiento no es un castigo. Tu condenación no ha sido, ya fue completamente pagada y olvidada gracias a lo que hizo Jesucristo. Tu sufrimiento no es ausencia, sino es ese campo en donde se manifiesta el socorro oportuno de su presencia, donde Él puede glorificarse, donde Él puede gloriarse en tu vida, donde Él puede mostrarte quién es Él. Y tu sufrimiento no es inútil, no es en vano, porque es la herramienta que forma el carácter, que te asemeja y que te hace como nuestro Padre, como Jesús, como Cristo. Y esta historia no va a terminar aquí, porque la Biblia no simplemente nos da consuelo para el dolor presente, sino una promesa para el futuro. Hay un día y ese día se acerca. En esta pregunta dejará de existir. Aquí más adelante en Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza. Un día el amor de Dios será tan tangible que no quedará rastro de ningún tipo de dolor. Y mientras ese día llega, yo te invito a que hagas una acción de fe. Deja de luchar en contra del sufrimiento y empieza a luchar con Dios en medio de Él. Que Él esté al frente de toda tu vida. Ríndete a su propósito. Entrégate tú. ¿Por qué? ¿Y su para qué? Tómalos. Toma su plan. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento te guarde hoy en la certeza de que tu Padre te ama y su amor está obrando en ti. Una gloria que aún no podemos imaginar.
Señor Jesús, te damos las gracias, Padre Celestial, por este momento. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, por no entender tu amor infinito. Te damos las gracias porque gracias a ti tenemos un camino para poder llegar a ti, Señor. Te damos las gracias por tus reprensiones y por los sufrimientos que hemos tenido que vivir para poder entenderte y poder amarte a ti. Te damos las gracias por todas las veces que nos has sacado de esas pruebas tan complicadas y tan difíciles. Y nos has demostrado una y otra vez que tu poder es infinito, Señor. Sea la que sea la prueba que esté pasando la persona que esté oyendo esto, Señor. Cuídalo y ayúdalo. Ayúdala, Señor Jesús. Te damos las gracias en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Quebranta nuestros corazones y entra en nuestras vidas para poder confiar plenamente en tu amor, Señor. Enséñanos a amarte como tú necesitas que te amemos. Te entregamos nuestras vidas para tu plan, para tu propósito y lo que tú desees hacer con nosotros, Señor. Te amamos. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén.